Buenas a todos, soy Enrique Font Ferrer, estudiante del Instituto IES Vicente Ferrer, de primero de Bachiller X, y os voy a hablar del reino fungi. Todos lo conocemos, aunque pocos seríamos conscientes del número de organismos que engloba y de los problemas que ha causado a la hora de clasificarlo taxonómicamente. Pero, ¿por qué han venido estos problemas? Principalmente porque el reino fungi une características típicas de otros reinos como el vegetal y el animal y otras características que lo hacen diferente de todos. Como otros eucariotas, poseen células delimitadas por una membrana plasmática que contiene un núcleo que guarda el material genético en forma de cromosomas y tienen órganos celulares. Al igual que los animales, carecen de cloroplastos, lo que les da un carácter heterotrófico, es decir, no pueden producir su propio alimento a partir de materia inorgánica a través de la fotosíntesis. Al igual que las plantas, poseen pared celular y vacuolas y se reproducen tanto de forma sexual como sexual. Y al igual que ciertas bacterias, producen algunos aminoácidos, como es el ejemplo de la glicina, que, bueno, eso sin entrar en detalles, digamos que es una característica común con las bacterias y la producción de aminoácidos típicos. Pero también hay una serie de caracteres distintivos que los hacen únicos, es decir, por ejemplo, la pared celular se compone de glucanos y quitina. Esta combinación es única. Los glucanos se pueden encontrar en las plantas, mientras que la quitina la podemos encontrar en el exoesqueleto de algunos artrópodos. También cabe destacar que las paredes celulares de los hongos no tienen celulosa como la de las plantas. Pueden alternar una fase de su ciclo vital en forma unicelular y otra micelial. Esto quiere decir que algunos organismos unicelulares, algunos hongos unicelulares, son capaces de comenzar su ciclo vital de forma unicelular y por medio de bipartición comenzar a extenderse y acabar siendo un hongo multicelular micelial, que ahora explicaré lo que es. La mayoría de los hongos carecen de un sistema eficiente de transporte a distancia de sustancias. Vale, me explicaré. Las plantas sí que lo tienen, digamos que sería como el sistema vascular, es decir, como nuestras venas, ¿vale? En las plantas eso está integrado por dos estructuras que se llaman el floema y el mixema, que transportan las sustancias, la savia, por ejemplo, de la parte de las raíces hasta el tallo, pasándolo y distribuyéndolo por toda la planta. Los hongos eso no lo tienen. No tienen sistema vascular, pero utilizan otros métodos que no lo necesitan. Métodos bastante complicados a nivel metabólico. Están formados por hifas. Los hifas son unos filamentos que contienen las células. Luego lo explicaré en más profundidad. Tienen rutas metabólicas diferentes a las plantas. Bueno, esto quiere decir que partiendo de la materia orgánica, es decir, de lo que se alimenta o un hongo o una planta, por ejemplo, las plantas sabemos que son autótrofas. Cogen materia inorgánica, la transforman en orgánica y de ahí toman el alimento. Los hongos son heterótrofos, por lo tanto, tienen que coger materia orgánica directa. Partiendo de esa materia orgánica, las plantas y los hongos utilizan esas proteínas o esas sustancias que han captado en su metabolismo y las utilizan de la misma forma, es decir, utilizando las mismas vías. Lo que pasa es que las plantas y los hongos tienen diferentes enzimas, es decir, las enzimas, digamos que sería lo que ayuda a sintetizar. Esto demuestra que las plantas y los hongos tienen un diferente origen y un diferente camino evolutivo. Entonces, ¿qué son los hongos? Resumiendo, una buena descripción sería que los hongos son organismos eucariotas, unicelulares o pluricelulares, heterótrofos, que generalmente utilizan reproducción sexual y asexual y cuya estructura está formada por filamentos ramificados con pared celular, las hifas antes nombradas. Características generales. Ahora nos vamos a meter en características de aquellos organismos que ya hemos integrado dentro del reino fungi. Ya hemos descrito lo que es, ahora vamos a ver qué características presentan. Generalmente viven sobre materia orgánica, suelos ricos en humus o como parásitos de animales y plantas. Los que viven sobre materia orgánica, ahora lo trataremos, son saprófitos, es decir, por ejemplo, en el cadáver de descomposición de un animal, crecen ahí y se alimentan de esa materia orgánica descomponiéndola. Y como parásitos de plantas, pues ahora trataremos los hongos parásitos. Su digestión es externa. Esto quiere decir que ellos no pueden ingerir fragmentos de comida. Por lo tanto, segregan unas enzimas que descomponen la materia orgánica en elementos más sencillos que puedan necesitar para su alimentación. Puede ser carbono, etc. La mayoría son sésiles, eso quiere decir que permanecen fijos, aunque luego veremos que hay algunos hongos o pseudohongos que sí que están dotados de movimiento,
se reproducen por esporas y la mayoría de los hongos producen setas que sirven para la reproducción, aunque otros no, los unicelulares no las necesitan. Carecen de plastidios, esto quiere decir, al igual que con los cloroplastos, que no pueden realizar fotosíntesis. Los clasificaremos en unicelulares y pluricelulares. Dentro de los pluricelulares meteremos los hongos filamentosos, aquellos que están formados por hifas, como puedan ser los mohos o las setas, y disponen de una parte vegetativa y otra reproductora. Y los unicelulares son hongos levaduriformes, las levaduras que todos conocemos, que se utilizan en las fermentaciones de distintos productos, que tienen forma esférica y no tienen ni parte reproductora ni vegetativa, sino todo en uno, no tienen distinción. Según la alimentación, pueden ser de distintos tipos. Saprófitos, como ya hemos dicho antes, son aquellos que se alimentan de materia en descomposición y captan de ahí los nutrientes. Algún ejemplo sería el pleurotos, también conocido como hongo ostra, o el champiñón, que todos conocemos. Parásitos pueden ser biótrofos. Este ejemplo, bueno, explicaré primero lo que son biótrofos. Biótrofos son una serie de parásitos que toman el alimento del huésped sin matarlo. Es decir, la forma que tienen de actuar es que el parásito se pone sobre las células del huésped, alterando ciertas características de estas células, como pueda ser, por ejemplo, la permeabilidad, y comienza a extraer nutrientes de estas células. Esto le produce una desventaja al huésped, pero no lo llega a matar. Un ejemplo sería la Kaposoka pachhizi. Es un hongo típico que está atacando la población de soja en Chile. Se debilita las hojas y las plantas. Y los necrótrofos, estos son bastante más peligrosos. Estos se dedican se ponen encima de la célula del huésped, pero a diferencia de los otros que no matan, estos liberan toxinas que destruyen las células. Matan al huésped, extraen todo el alimento de golpe de las células y después de haber matado al huésped actúan como saprófitos, es decir, se nutren de sus restos. Estos suelen actuar sobre animales. Se me olvidó decir que los hongos saprófitos son muy utilizables a la hora de reciclar materiales como elementos químicos que se utilizan en el ciclo de vida. Son los que siempre hemos conocido como descomponedores al uso. Y bueno, luego tenemos organismos simbióticos, los conocidos boletos o las trufas, y mutualistas, que son organismos son hongos que se han asociado con otros organismos, como luego veremos, y que digamos que forman ya una unidad, se consideran ya una unidad, como puedan ser los líquenes o las micorrizas. En estas fotos es la Blandina velutipes, la que vemos ahí arriba, es un saprófito. El Rhizopus mycelium, que es un parásito biótrofo que actúa sobre las fresas, no las mata, pero les sustrae el alimento. Y Tuber melanosporum, la trufa típica, que es un simbiótico. Bueno, en la morfología de los hongos voy a tratar principalmente la morfología de aquellos hongos que todos vemos, las setas, ¿vale? No voy a entrar en unicelulares. El tema es que están formados por hifas. Las hifas crecen en sus puntas, es decir, la hifa es como un filamento alargado que donde acaba y empieza tiene la posibilidad de crecer. Pueden crecer de distintas formas, pueden crecer en forma de una sola hifa que se alarga o pueden ramificarse formando varias hifas. El conjunto de hifas que se forman mediante el proceso de ramificación recibe el nombre de micelio. El micelio sería esta parte, ¿vale? Aquí no se ve bien, pero sería como lo que nosotros conoceríamos el equivalente a las raíces en las plantas, ¿vale? O sea, lo que está por debajo de tierra. Bueno, como curiosidad, cabe destacar que la velocidad de crecimiento puede ser muy alta. En este caso hay algunos hongos tropicales que pueden llegar a crecer 5 milímetros por minuto, sus hifas. Es decir, que si te quedaras mirando una hora a un sitio del suelo podrías ver crecer un hongo en ciertas zonas de los trópicos. Bueno, las hifas pueden ser cenocíticas, septadas o austorias. Esto lo explicaré. Las hifas pueden constar de septos o no. Los septos son como unas barreras que separan o no las células que se encuentran dentro de las hifas. Aquí sí que se ve, por ejemplo, esto sería una célula septada. Los septos se encargan de distribuir, o sea, controlar la distribución de materiales entre células. Las células que no están septadas simplemente se presentan como células multinucleares, es decir, parece una célula muy grande con muchos núcleos, porque no se encuentra dividida.
Cenocíticas es si no tienen septas, septadas si tienen septas, y las autorias son unas especiales de los hongos parásitos, que son unas hifas que penetran como ya hemos dicho antes, penetran en las células del huésped y las tienen tanto los hongos biótrofos como los micrótrofos. Bueno, la parte reproductora. Cabe destacar que lo que nosotros conocemos como septa simplemente es la parte reproductora del hongo. O sea, nosotros lo único que vemos es la parte reproductora. Esta parte tiene como máximo objetivo, como ya hemos dicho antes, los hongos se reproducen por esporas, y esta parte tiene como máximo objetivo difundir las esporas, que se encuentran almacenados en unos sacos que se denominan esporangios. Aquí vemos el caso de un esporangio cerrado, se abre y libera esporas. Y en estas plantas, por ejemplo, no se ve muy bien, pero estos hongos, ¿vale? Ahí arriba, ese puntito negro que veis es el esporangio, que cuando llegue el momento se abrirá y soltará esporas. Dale. Bueno, sobre la reproducción en hongos es bastante compleja. Ya hemos dicho que se reproducen por esporas, las cuales dispersan en estado latente. Esto quiere decir que un hongo dispersa sus esporas y estas esporas pueden quedar en estado de latencia, es decir, no florecen, y pueden estar esperando hasta que haya unas características medioambientales favorables para ellos, es decir, una cierta temperatura, cierta humedad, pueden estar ahí paradas sin hacer nada muchísimo tiempo. Las esporas se producen en esporangios, como ya hemos dicho, ya sea de forma sexual o asexual. Las que se forman de forma sexual se llaman meiosporas, porque han sufrido meiosis, ¿vale? Entonces, la reproducción sexual se produce cuando se juntan dos meiosporas. Las dos meiosporas acaban formando un micelio y la planta, ¿vale? O sea, forman una hifa, esa hifa crece, forman un micelio, y el micelio surge formando la seta, que nosotros conocemos. Hay diferencias entre las meiosporas que tienen una gran capacidad de resistencia, es decir, son más difíciles de formar, por lo tanto se crean para que tengan una gran capacidad de resistencia, son las que más aguantan en estado de latencia. Mientras que las que se generan de forma sexual, el único objetivo que tienen es propagar el hongo lo más lejos y rápido que puedan, es decir, generan grandes cantidades de esporas asexuales que se dispersan por el terreno y forman muchos hongos a la vez. O sea, pueden estar por muy alrededor y a una gran velocidad. Y bueno, ya está. Bueno, como todos sabemos, los hongos en la cadena alimenticia y los ecosistemas reciben el título de descomponedores. Su función principal en los ecosistemas es descomponer los materiales que les llegan, es decir, restos de otros animales pertenecientes a otros escalones, que descomponen, y los elementos, como ya hemos dicho, se crean enzimas que descomponen los elementos en más sencillos. Pero ellos solo toman aquellos que necesitan, es decir, si por ejemplo al disolver un conejo que ha muerto solo necesitan tomar carbono, el resto de elementos los reciclan y los dejan en el medio, y esto permite que las plantas luego tomen su alimento y vuelva a iniciarse el ciclo. Son muy importantes porque sin ellos la energía que se pasa de unos escalones a otros de una red trófica se acabaría, y si se acaba, las plantas no recibirían alimento y todo se acabaría. Se me ha olvidado decir una cosa importante. Antes hablaba de las septas, bueno, de los septos cuando hemos hablado. Que un hongo tenga septos o no demuestra una progresión evolutiva, es decir, se ha demostrado que aquellas plantas que poseen septos son más modernas, es decir, están más avanzadas desde el punto de vista evolutivo que las que no presentan, que son más primitivas. Primeras clasificaciones taxonómicas. Bueno, como ya hemos dicho antes, los hongos han tardado mucho en recibir una clasificación taxonómica correcta, y la actual, está sujeta a muchos cambios constantemente, ya que no haya un sistema único plenamente aceptado. Originalmente se les consideraba como el reino vegetal, como ya dijo Tony en los estudios de botánica, y posteriores estudios de ADN molecular han permitido establecer diferencias en los aminoácidos entre plantas y hongos. Como ya hemos tratado antes, hay algunas características como las rutas metabólicas diferentes a las plantas que también nos dan muestras de que no pertenecen al mismo reino. No los podríamos catalogar como plantas ni como animales. Bueno, la clasificación clásica contiene diversos errores, como la clasificación de grupos que pertenecían a protistas como hongos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, estos hongos, los hongos ameboides o mucilaginosos, en realidad son protistas, porque no tienen nucleolos en las células
que es una característica que los hongos no tienen, y los pseudohongos tampoco son hongos. El resto de hongos, que sí que realmente eran hongos, están metidos en el grupo de los hongos lisotróficos. Esta clasificación le daba un carácter polifilético al reino fungi. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos en cuenta esta clasificación, habría organismos que provienen de los protistas, y se sabe que los protistas y los hongos vienen de distintas líneas filogenéticas, es decir, han evolucionado de forma diferente. Si tuviéramos en cuenta esta clasificación, hablaríamos de un sistema polifilético. Supongo que se entiende. Vale. Yo sí. Clasificación actual. Bueno, existen 5 grandes filas. Cigomicetes, glomeromicetes, basiomicetes, ascomicetes y quitriomicetes. Ahora trataremos cada uno por separado. El tema es que ahora que hemos suprimido los hongos que realmente no eran hongos sino protistas, ya estaríamos hablando de un conjunto monofilético, es decir, todos provienen de un mismo antecesor que ha evolucionado ramificándose, pero no ha constituido líneas filéticas diferentes. Los cigomicetos son hongos terrestres, la mayoría son saprófitos, aunque también parasitan plantas. En este grupo están los mohos, las floriduras del pan, lo típico que hemos visto como el pan le sale moho. Y su nombre viene de las cigosporas de esas paredes y esporangiosporas no nadadoras. ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Los hongos, al ser terrestres, han adaptado su forma de reproducirse más a la reproducción terrestre, es decir, las cigosporas son de paredes gruesas para aguantar las situaciones adversas, y las esporangiosporas no nadadoras no son nadadoras porque ellos no necesitan ni agua. Vale. Ascomicetes. Su nombre proviene de los sacos ascas donde desarrollan sus esporas. Su tamaño es entre los 2 milímetros a los 10 centímetros. Bueno, constituyen el grupo de mayor utilidad para los seres humanos. Muchos productos comercializables a la hora de hongos alimenticios provienen de ellos, por ejemplo las trufas, por las que te cobran unas millonadas. La mayoría son saprófitos, como ya hemos dicho antes, que viven sobre materia vegetal muerta o animal. Tienen hifas septadas. Como ya hemos dicho antes, esto demostraría que son un grupo que ha evolucionado más. A este grupo pertenecen los hongos levaduriformes, como ya hemos tratado antes, hongos levaduriformes como las levaduras que se utilizan para producir el pan o levaduras en general. Basiomicetos, estos son los que todos conocemos, incluyen los hongos más grandes, como las setas, las amanitas o los champiñones. Es el filo más evolucionado y conocido, y dentro de él podemos encontrar tanto especies comestibles como algunas de las más venenosas o alucinógenas. Los glomeromicetos. Originalmente, estos estaban incluidos dentro del filum Zygomicota. Carecen de reproducción sexual y son parásitos obligados de las plantas terrestres. ¿Esto qué quiere decir? No pueden vivir de otra forma que no sea asociados a las plantas. Y estos son los que forman las micorrizas que ahora veremos, ¿vale? O sea, es decir, estos hongos se han adaptado tanto a juntarse a las plantas que ya no pueden vivir sin ellas. Y aquí se podría ver, por ejemplo, esto es la raíz de una planta, ¿vale? Pues aquí no se ve muy bien, pero hay una serie de puntitos blancos que se ven. Y luego los filamentos estos son, digamos, como extensiones de la raíz que provoca el hongo mediante las hifas. Entonces, de esta manera capta los nutrientes y ayuda a la planta. Ahora trataremos las micorrizas. Y aquello es otro glomeromiceto, pero de forma unicelular. Bueno, esto es importante, los Chytriomycota. Aunque la clasificación actual se incluye en hongos, en realidad se considera que tienen más parecido a los protistas. ¿Qué pasa? Que, como ya hemos dicho antes, incluso la clasificación actual está sujeta a cambios. Entonces, supongo que en cuestión de unos años se acabará deduciendo que tienen que pertenecer al reino protista. Muy interesante que son causantes, se supone que son causantes del declive masivo de anfibios a escala global. ¿Esto qué quiere decir? En los últimos 20 años ha habido estudios que analizan que el número de especies anfibias, como de ranas, por ejemplo, está disminuyendo brutalmente. Y se ha investigado y se ve que son estos bichitos que se cargan a las ranas y que a lo mejor de aquí a 20 años, si seguimos a este paso,
podríamos estar enfrentándonos a la extinción de un género entero de animales. Podrían incluso reducir tanto a los anfibios que estuvieran en peligro de extinción. Organismos resultantes de simbiosis. Los líquenes, que como ya sabemos es una asociación entre un hongo y una alga, que pueden ser formadores de suelo, esto lo explico. Los líquenes se sitúan sobre rocas. La penetración física del líquen en la roca, es decir, el líquen se inserta en la roca mediante unos filamentos y produce unos ácidos, unas enzimas. Las enzimas separan los materiales minerales, que se mezclan con materia orgánica que puede haber, por ejemplo, en el suelo, y generan el humus. El humus es digamos que sería como un medio de cultivo para un montón de especies y organismos pequeños. Por lo tanto, esto llega a un momento que genera un suelo, ¿vale?, por donde se sitúan plantas y otros organismos y bueno, generan suelo. Y son indicadores de contaminación. Al igual que las algas que ha dicho antes Dani, algunos líquenes no soportan la alta concentración de algunos elementos como pueda ser el CO2. ¿Qué pasa? Que si llegamos a una zona en que hay líquenes, pero sabemos que hay un líquen concreto que no soporta ese exceso de CO2 y no lo encontramos, significaría que estamos en una zona en la que hay demasiado CO2. Luego, las micorrizas son asociaciones entre un hongo y las raíces de una planta, que pueden ser ectomicorrizas y endomicorrizas. Las ectomicorrizas, resulta que las hifas del hongo, como ya hemos dicho antes, al asociarse con una micorriza, rodean las células de la planta, ¿vale? Entonces, nosotros si por ejemplo cogiéramos las raíces de una planta que tiene una ectomicorriza, veríamos que si analizáramos a escala unicelular, veríamos que las células en sí no están penetradas por los hongos, por las hifas del hongo, sino que simplemente las rodean. A diferencia de las endomicorrizas, que es todo lo contrario. El hongo sí que penetra en la célula de la planta, formando unas estructuras que se llaman arbustos, digamos que como que germina dentro de la planta y veríamos ramitas que estarían dentro de la célula de la planta. Esto sería un ejemplo de ectomicorriza. Como veis, estos serían las hifas que rodearían las células sin penetrarlas, y en este caso tendríamos una endomicorriza donde el micelio se habría unido a la planta, y aquí veríamos algunas células que tienen dentro los arbustos que hemos dicho. Bueno, hay hongos tanto útiles como los humanos como perjudiciales. Estaríamos aquí hablando de los hongos alimenticios. Aquí hay unos ejemplos. Boletus edulis y Lactarius delicius son estos dos. Esto es el Boletus edulis y esto es Lactarius delicius. Y bueno, Agaricus campestris es el champiñón común. Y los hongos medicinales. Bueno, como todos sabemos, este gran avance médico que ha habido en los últimos años, en realidad viene todo dado por el descubrimiento de la penicilina. La penicilina se descubrió gracias a un mecanismo natural de los hongos contra las bacterias. Es decir, había hongos como el Penicillium notatum que reaccionaban a ciertas bacterias, y su adaptación y su uso en la medicina ha permitido el desarrollo de antibióticos. Y los hongos alimenticios, pues, se considera que son muy buenos porque contienen bastantes proteínas y generalmente pocos lípidos, es decir, pocas grasas, mucha proteína. Perjudiciales para los humanos, hongos contaminantes, como la Coniopara. Esta se carga a los cultivos, es decir, afecta a las frutas y a los vegetales y los destruye. Es un hongo necrótrofo, se carga a la planta y después se alimenta como saprófito de ella. Hongos venenosos, que ahora los trataremos. Un ejemplo sería Amanita phalloides y Galeriana marginata, que son estas dos, ¿vale? Esto sería la Coniopara, que como vemos se adhiere a todas las paredes de madera o de cualquier otro cultivo y se lo carga. Y hongos alucinógenos, como el clavices y los silovicios, estos son muy utilizados. Los silovicios se han utilizado muchísimo en medicina para utilizar para tratamientos psicológicos, ¿vale? Drogas psicotrópicas, en plan de... Si tienes, por ejemplo, tratamientos para la esquizofrenia, se utilizan con derivados de estas setas, porque contrarrestan ciertos síntomas. Y luego hay hongos infecciosos como la cándida, que, bueno, estos normalmente son como los que todos conocemos, que son los que nos afectan. Por ejemplo, podría ser el hongo del pie, típico, que vas a la ducha y te sale ahí unas cosas. O el de las uñas, afecta a uñas, pelo.
La cándida produce la candidiasis, que es una enfermedad bastante grave, y luego... y ya está. Bueno, claro. Bueno, aquí tenemos fotos de setas venenosas, aquí tengo los nombres. Esto sería el Boletus satanás. Sí, se llama así. Sí, mira. Rusera emética, ¿vale? Amanita muscaria, Boletus, no, Mallorca fungus y Boletus satanás, ¿vale? Entre los... se pueden producir síntomas bastante graves con las setas venenosas. Sí, sí. Se pueden producir síntomas bastante graves con las setas venenosas, como taquicardias, fallo multisistémico, etc. Pueden causar la muerte. Setas alucinógenas, todas las conocemos, dejo a vuestra elección si son perjudiciales o no. Y bueno, se hicieron muy famosas porque fueron popularizadas por el investigador Gordon Wasson, que colaboró con la pitonisa azteca, no sé qué, y fueron llamados los hongos mágicos. Y también fueron muy famosos en la época de los 70 porque los rockeros utilizaban derivados de estas setas, por los que se han hecho, por ejemplo, drogas como el LSD, para colgarse y tener viajes. Curiosidades. Los anillos de hadas, esto es bastante interesante. Las setas, como veis, se reproducen y pueden estar situadas en círculos concéntricos. Estos anillos ocupaban un importante lugar en la mitología europea. Se consideraba que eran puertas a otros reinos de hadas y magia. Y hoy en día, a pesar de conocer su origen científico, a veces también ha asociado al aterrizaje de ovnis. Bueno, como otras curiosidades, aunque hoy por hoy no son considerados hongos, los hongos amegoides, que hemos tratado antes, que fueron suprimidos, están dotados de movimiento. Y ahí había un enlace de un vídeo, que supongo que cuando Tony lo suba al blog lo podréis ver, muy interesante, sobre movimientos de hongos que se mueven. Y está bastante bien.